la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, como acabamos de observar en esta hermosa alabanza, esté guardando sus vidas, esté guardando sus familias, esté guardando todo lo que son sus proyectos, sus metas, su propósito en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Él cada día sea el enfoque nuestro para continuar. Gracias a todos ustedes en estar hoy aquí, venir a adorar al Señor, las visitas que nos visitan. Es un privilegio tenerles y sobre todo siéntanse en su casa. Siéntanse que están en su casa. Les recibimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, después de haber visto la semana traspasada, pero también la semana pasada nuestro hermano Elías hablando sobre ese maravilloso tiempo de las crisis en la vida del ser humano, expresara el ejemplo de Abraham, pero también conectémonos una vez más a lo que es el libro que estamos estudiando. Después de ver esas crisis, el libro que estamos estudiando de Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, hermano. Estamos presentes, estamos pendientes. Y la semana traspasada pudimos ver que nuestro hermano pastor Adoni habló sobre lo que era estar firme en la verdad. Cuidar esa verdad a través de ello. ¿Cómo permanecemos o estar firme en esa verdad? Es seguir el ejemplo, como vimos, número uno, el ejemplo, el buen ejemplo. Seguir el buen ejemplo, tanto bíblico, pero sobre todo el ejemplo de Cristo. Persistir en seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Persistir en ello, entregarnos, estudiarla, asimilarla y poder digerirla tal como Dios pues quiere en nuestras vidas. Y lo tercero que vimos que Adonis trató es aprovechar la utilidad de esa palabra en nuestras vidas para ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos en este tiempo que nos ha tocado, este tiempo que es para glorificar a Dios a través de nuestro servicio. Entonces, ante todo ello, la palabra de Dios es la que pues da el poder a cada ser humano para continuar fielmente, para seguir pues ese modelo correcto que es el modelo de Cristo, sin variar, sin cambiar, para que sea ello lo que determine la fidelidad nuestra en el servicio a Dios y continuar siguiendo ese modelo de Jesús en nuestras vidas. En vista de ello, ya se terminó el capítulo 3, vamos a iniciar el capítulo 4, ya el libro se está terminando y vamos a orar a Dios y luego leer del verso 1 de segunda del capítulo 4, verso 1 al 5 de segunda de Timoteo. Pues oremos. Eterno Dios, Padre soberano, en tu gracia maravillosa, estamos aquí depositándonos en tus manos. Sigas obrando, Padre, conforme a lo que es tu voluntad, tu amor y grandeza para nuestras vidas y todo lo bueno que tú tienes en tu palabra, con tus promesas para tus hijos, para tu pueblo. Sigas derramando tu maravillosa y gran cobertura, como vimos en el tiempo de esta mañana, sobre que tú eres el Dios omnipotente, que todo lo puede, todo está en tus manos, tienes el control de nuestras vidas. Síganos guiando en este tiempo que voy a tener ahora sobre tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el que guíe y se haga todo conforme a lo que es tu propósito y voluntad. Pues leemos, hermano, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco, segunda de Timoteo 4, 1 al 5, te encarezco delante de Dios o en presencia de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras evangelísticas, cumple tu ministerio. Entonces, mis hermanos, en este sublime encargo de Pablo a Timoteo, o Pablo lo que está haciendo, grandemente pasando el bastón. Ya en la condición que él estaba, ya está pasando el bastón a Timoteo, quien era el hombre fiel, el cual él había discipulado para seguir a Dios, pero también él le acentúa claramente para que entienda qué debe de hacer un obrero fiel ante la responsabilidad que se le deposita en sus manos. El encargo que él le estaba depositando en las manos a Timoteo, de esa responsabilidad, que él tuviera consciente de lo que estaba recibiendo, plenamente con toda la fidelidad de Dios y a Cristo, sin fallarle ante todo lo que sería un día estar en su presencia, donde él juzgaría a vivos y a muertos. Y va a juzgar a cada quien, mis hermanos, conforme a la actitud que ha tomado o tiene de responsabilidad o irresponsabilidad en el ministerio que se le ha puesto en sus manos. Entonces, algo de lo que es lo que Pablo también insta en esta generación a todo obrero fiel, debe tomar en cuenta cómo está haciendo las cosas para Dios. En la presencia de Dios es que Pablo deposita este encargo y él es el que va a juzgar nuestras actitudes ante la responsabilidad que se ha puesto en nuestras manos. Entendamos eso, hermano. Entonces, antes de ello, quiero hacerle entender qué es una meta. Una meta es el resultado de lo que una persona, una institución, los pueblos, los gobiernos, un deportista, lo que sea, pues emplea en pensarla y luego ejecutarla para que sea plenamente terminada en el orden que tiene que estar. Y lograr llegar que esa meta se cumpla y se ejecute el resultado final. Ese resultado final debe ejecutarse en el bien y en todo lo que se ha planificado, se ha planeado. Entonces, es el mismo caso, hermanos, de la vida creyente, de la vida cristiana, donde cada uno de nosotros estamos llamados en esa carrera de la vida cristiana a tener una meta. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cuáles son las metas que ustedes tienen propuestas en su vida como siervos de Cristo, en su vida secular? ¿Glorifican a Dios, exaltan a Dios? Son metas las cuales, mis hermanos, hay que romper varios obstáculos, muchos obstáculos para que sean realizadas y llevadas al plano de lo que, como le hablé, los deportistas, las empresas y todo en el mundo se planea hacia metas, a largo o a corto plazo. Pero ¿cómo es ese punto en el que se va a ejecutar? Pues bien, sobre ello quiero en esta mañana hablar sobre el tema: el siervo, el obrero fiel cumple con su meta. Y ese obrero fiel, mi hermano, cumple con su meta hasta el fin de su vida. Entiendas eso, en la vida cristiana no es de retroceso. No es de retroceso, hermanos, es de adelanto, rompiendo cada obstáculo que se presente para cruzar
y poder llegar a esa meta donde Dios nos ha trazado, donde Dios quiere que estemos para glorificar su nombre. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir con esas metas? Y vamos a ver cómo vamos a cumplir, hermano, a través de 3 pasos de gran importancia que debemos de dar. 3 pasos donde el número 1, mis hermanos, es cuidar fielmente del deber, de ese deber de su ministerio. Cuidar fielmente de su deber en el ministerio. Esa responsabilidad, la cual Dios ha dado, es cuidarla fielmente ante ese legado o encargo que se le ha dado. Yo recuerdo que cuando uno iba a comprarle algo al papá a cierta distancia, recuérdalo bien, ¿qué fue lo que te pedí, dijo hermano? Para que no venga a traer otra cosa. Recuerda bien lo que te encomendé. Entonces, ahora mismo vemos a Pablo encomendando a Timoteo a que entienda claramente sobre ese encargo, ese deber que debe cumplir en el ministerio. Debe ser con ese cargo a la medida de lo que Dios quiere. Y sobre todo, de ese encargo estar consciente qué responsabilidad tiene o qué irresponsabilidad está teniendo ante eso que se le ha encargado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un día estaremos ante Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, quienes son los 2 testigos que tomarán y están tomando cuenta de lo que cada siervo está haciendo con lo que le han entregado en sus manos. Estaremos ante su presencia cada uno, pero no solamente ante esa presencia de Dios en Cristo, sino ante la venida de nuestro Señor. En esa manifestación estará el Padre, estará el Hijo, pendiente de cada uno de los detalles que hacemos ante esa responsabilidad que se nos ha asignado. De cómo lo estamos haciendo, pues se rendirá cuenta, porque es el día donde Él tiene la potestad, la autoridad, la soberanía de juzgar a vivos y a muertos. Estaremos ante esa presencia, llegaremos desnudos, hermanos. No haremos algo por la obra de Cristo, por lo que Cristo le ha puesto en sus manos, para que usted lo ejerza, la responsabilidad que tiene que ejercerlo. Un día estaremos ante Dios y esa manifestación y el reino de Cristo de ese tiempo milenial, ante ese tiempo, mis hermanos, son los testigos Dios y Jesús, el Padre y el Hijo, y esa manifestación y en su reino es el que nos motiva, es lo que nos motiva, hermano, a ser fieles ante esa responsabilidad que hemos tomado y a multiplicarla, hermano, duplicarla, como es el ejemplo que lo tenemos desde el Antiguo Testamento. Ese encargo de serle fieles a Dios viene desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, viene trazado. Moisés a su pueblo, a Josué, de Josué sigue al pueblo, del pueblo viene David, vienen los demás hombres fieles hasta la venida del Mesías, Redentor, que tenía que llegar. Luego Él encarga a los apóstoles para que continúen ese encargo, luego designa a Pablo para que vaya a su pueblo y a los gentiles a hablar de esa gran comisión, a llevar ese evangelio, y lo pone en las manos. Ahora Pablo la está poniendo en manos de Timoteo, y a nosotros nos llegó en manos de los hombres que llegaron aquí. ¿Quién llegó aquí? Benjamín, el pastor Gumer y otros siervos de Dios que estuvieron aquí por años sirviendo al Señor y nos dejan ese legado. Pues es ahora entender nosotros cuál es nuestra responsabilidad, porque todo el servicio que el siervo de Dios ejerce, mi hermano, hay alguien vigilándolo. Hay alguien vigilándolo, y no es con una lupa de la terrenal. Entiéndase que con
la visibilidad total de que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Toda la divinidad de Dios está observando con detalle lo que estamos haciendo, porque un día vamos a rendir cuenta sobre nuestras actitudes, cómo lo estamos haciendo, cómo se está haciendo ese servicio a Dios. Un día estaremos frente a la presencia de Cristo, ante su venida, ante su manifestación esperada. Estaremos ante su presencia, dando detalle, pero no solamente ante su presencia, sino observando todo lo que es el proceso de todas esas partes en las que está distribuido todo el proyecto de Dios, donde estaremos un día ante su presencia, hermano, pues Él dándonos cuenta de nuestra fidelidad. ¿Cómo estamos obrando para Dios? ¿A nuestro pensar o a la medida que Dios quiere que pensemos a través de Cristo? Entonces, el verso 1 nos dice, antes de ello, otra pregunta: ¿cómo está puesta nuestra mirada en Jesús, en ese día de su venida? No es para que nos espantemos ni nos asustemos, pero dependiendo de cómo estamos haciendo las cosas, es que Dios va a rendir cuentas sobre nuestras vidas. ¿Entendido, hermanos? El verso 1 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y su reino. La palabra también nos enseña en la visión de Pablo, Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez y juez de vivos y muertos. Es en Pedro donde sopesa la responsabilidad de dar la continuidad, y es el primer ejemplo de evangelismo a los gentiles, hermano. En Pedro sopesa esa responsabilidad, pero también en ese evangelismo fue dado a conocer de que un día tendría que rendirse cuenta ante Jesús, ante el juez, que se va a rendir cuenta de lo que son los vivos y los muertos, de cómo están haciendo las cosas para Dios, hermano. Ese sermón debe determinarnos a ver a nosotros entonces en el maratón de la vida cristiana cómo estamos llevando ese evangelio, cómo está llegando, con qué magnitud está siendo llevada a quien tiene que ser llevada, y sobre todo dando a conocer totalmente el fin de lo que es nosotros cumplir la meta. La meta de que ese evangelio llegue sano, llegue saludable, llegue a la vida enriquecido de lo que es la persona de Jesús, enriquecido de lo que es esa fidelidad que usted muestre a través de su ejemplo a Cristo. Es que usted entienda que debe cuidar de esa responsabilidad que se le ha delegado como el siervo que un día tendrá que dar cuenta. Por eso, todo obrero fiel debe cumplir con la meta. Con la meta, y la meta es hasta el fin. No es que hasta estos momentos yo llegué. Huir ante las primeras situaciones, Pablo se lo advierte, la palabra lo advierte, que vendrían vituperios, vendrían tribulaciones, o sea, muchas situaciones sobre nuestras vidas, las cuales nosotros la experimentamos. Ahora, ¿hay alguien aquí que no haya pasado por situaciones en su vida? Que levante su mano, hermano, el que no tenga situación en su vida, el que en estos momentos no esté pasando por algo tan difícil que usted cree que Dios no está ahí, pero acabamos de cantar la canción, tu fidelidad sigue persiguiéndome, está ahí a nuestro lado. Cuando nosotros creemos que Él no está, Él está ahí, hermano, en la supervisión, en el tierno cuidado, en la dirección para que hagamos las cosas para su gloria, sabiendo que debe tener un fin, una meta que cumplir con ese legado que se nos ha entregado en nuestras manos, para que, como dice el capítulo 2, verso 2,
seamos los obreros aprobados. ¿Qué multiplicamos eso que Dios nos ha puesto en nuestras manos? Entonces ese obrero cumple con la meta hasta el fin, y hemos visto el primer punto de cumplir esa meta hasta el fin, tomando en cuenta los 3 pasos. El primero es cuidar fielmente de su deber en el ministerio, de su responsabilidad, lo que Dios le ha encomendado. Ojo, mi hermano, visor a eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Él quiere usarte, Él quiere llevarte a que sea el hombre fiel que Él quiere para ti. ¿Le gustaría a usted, hermano, serle fiel a Dios? ¿Le gustaría que Dios siga pasándole la mano, dándole la sabiduría, haciéndole ver su voluntad? Él es fiel. Pues que nosotros marchemos fiel ante ese deber que debemos cumplir. Y eso nos lleva al segundo punto, que es cuidar, mis hermanos, de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo hay que predicar la palabra de Dios, porque es la que debe ir, es la que debe proclamarse, es la que debe llegar. No se debe guardar, entendamos eso. No se debe guardar y cogerla para nosotros solos. Recuerde de dónde lo sacó Dios, de dónde nos sacó. ¿Acaso querramos cada uno de nosotros que el vecino nuestro no llega a tener lo que yo tengo hoy? Pero en mi casa, que todos puedan llegar a conocer la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando la palabra de Dios, la estamos proclamando, la estamos llevando sin ser tergiversada, hermano. Sin tener levadura que altere nada de lo que es lo que Dios quiere que hagamos. Aprovechando cada oportunidad que se presenta en el tiempo, porque ella va a llegar, mi hermano, el mensaje va a llegar de la palabra, tal como ha sido, mi hermano, llevado con esos hombres fieles. Al llevar la palabra de Dios debemos cuidar que sea llevada en la fidelidad que Dios quiere que sea llevada. Entendamos eso. Y nuestro testimonio de vida va a hablar cada día. Esa palabra es la que va a dar el resultado propicio y oportuno en el tiempo, a través de usted llevarla, pero ella es vida. Ella es vida. Y la palabra nos dice en Filipenses, Pablo llamando a los filipenses a ser luminares en ese trayecto que tenían que servir a Dios a través de ser una iglesia, que impactó grandemente la vida de Pablo. Ante su fidelidad, él sigue hablando el hermano en el capítulo 2, verso 16 de Filipenses, capítulo 2, verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ellos tenían la responsabilidad de que en aquel día lo que Pablo le encomendó pues haya llegado con la efectividad y la eficacia que tenía que llegar en base a lo que Dios quiere. Entonces ellos luego serían el galardón de Pablo ante Dios. Él se gloriaría no en la gloria humana, sino en dar gracias a Dios por la obra que hizo los filipenses. Asimismo le encomienda a nosotros, hermanos, de que podamos entender que se nos ha llamado. Y se nos ha llamado porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es la obra principal y básica para transformar vidas. Para llegar a los seres humanos, transformar las vidas a través del Espíritu Santo, porque ella llega al oír del ser humano para transformar esa vida, llegar sana, fundamentada, mi hermano, y verdadera, tal cual como se nos ha
plasmado a nosotros, se nos ha depositado, lo hicieron los apóstoles, lo hizo Pablo y se ha continuado, aunque hay un grupo que ha querido tergiversar la palabra de Dios, pero un día se estará ante la presencia del Señor. Entonces esa verdad debe ser llevada, la cual va a dar los resultados finales, sí, hermano, porque los resultados finales es crecer, hacer discípulos, es la responsabilidad nuestra. Llevar esa palabra, predicarla y llevarla para que ella misma haga la efectividad de hacer discípulos, así como Pablo pudo hacer con Tito, con Filemón, con Timoteo, con todos los siervos que estuvieron a su lado, Lucas y todos los hombres fieles, que nos muestra un compendio, hermano, de todos esos hombres aquellos hombres que les abandonaron, pero los hombres que estuvieron con él. Entonces, mi hermano, ese encargo, esa palabra debe ser llevada a la magnitud que Dios quiere, en el sentido que debe tener un objetivo claro, un objetivo preciso y definido. Número uno, de instar, siempre estar dispuesto, listo para que ese mensaje pueda llegar adecuado como debe de llegar, hermano. Nunca descuidar de las oportunidades buenas que se nos brinda de hablar la palabra de Dios, de hablar de Jesús. Pero hay un hecho claro y evidente que es nuestro propio testimonio. ¿O acaso usted no ha oído personas decirle a usted es cristiano? Solamente con verle, escuchar su tono de voz cuando se expresa, escuchar su tono de voz cuando habla con peso, le dice, cristiano. Es la palabra viva hablando a través de usted, de su actitud. Entonces, he de instar, como dice Pablo, aconseja a Timoteo, insta, redarguye, es decir, provocar en la vida de la persona, hermano, el convencerle, llevarle a conocer para que salga del error en que está. Y solamente la palabra de Dios es la luz, como dice el salmista, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La única que da la dirección al hombre y al ser humano para que su vida sea transformada a través de creerle a Jesús, a través de ver la grandeza que hay. Redarguye, reprende a los falsos que quieren venir a refutar lo que es la verdad de Dios. Reprende. Lleva bien claro de que a ti se te ha mandado a predicar la palabra de Dios, pero también a cuidar de esa palabra de Dios y de esos errores. Mis hermanos, tratar de señalárselo a la persona. Está en un error. La palabra de Dios dice esto y esto. Vamos a estudiarla. Vamos a presentártela tal como es. No es nuestro pensamiento, es nuestra sabiduría humana, sino es llevar a la persona a ella misma. Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a orientarte, vamos a guiarte, que verdaderamente ella dice. Y me gustó un buen ejemplo del hermano Vladimir, que trabajó con un muchacho en Jacagua, que él le decía que un día llegará a los pies de Cristo, te voy a ganar. El muchacho impío, en su mundo, en su terquedad, un jovencito, pero cuando él comenzó a tocarle las heridas verdaderas que él tenía en su corazón, en una ocasión Vladimir le contaba a una actividad que hicieron, imagínense a quién se encontró, al joven. Hermano, hay que hablar, hay que predicar la palabra. Ella va a llegar y va a ser efectiva al tiempo de Dios, no al nuestro. Y eso nos va a llenar de satisfacción y decirle, Señor, gracias. Pues ahora mismo dele gracias a Dios y dígale gracias por todo lo que Él está haciendo en su vida y lo que seguirá haciendo a través
de su amor y grandeza por su vida. Exhorta, no deje de exhortar, enseña con toda paciencia, porque es la base del ministro que va a llevar a tener el propósito que Dios quiere acá en la verdad. El verso 2 nos dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. También el escritor de Tito, hermanos, Pablo, escribiendo a Tito ante los ancianos, Tito 1:13, dice: este testimonio es verdadero, por tanto, reprende duramente. ¿Entienden esa palabra, hermano? Reprende duramente para que sean sanos en la fe. En esta parte, Pablo sabía la terquedad de los cretenses, que no quería que se le hablaran de la verdad, no querían, rechazaban totalmente la verdad. Entonces le insta a Tito, mi hermano, que predicara la palabra ya, pero también a los creyentes que habían en la iglesia, que pudieran ser, mis hermanos, dirigidos en la verdad de Dios, y que se le predicase, que entendieran, para que llegaran con dureza, si había que dar dureza, a ser sanos en la fe. Es lo que Dios nos manda a través de su palabra, ser sanos en la fe. Es por eso que todo obrero fiel debe, mis hermanos, estar alerta. Cada uno de nosotros debe estar alerta a lo que es esa situación de llevar la verdad, de convencer, de redarguir, de poder dar a conocer el evangelio tal como es, porque estamos llamados a multiplicar, estamos llamados a que ese evangelio sea llevado no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de que multiplique a ser discípulos, a que lleguen a conocer de Jesús, a que sirvan a Jesús, a que multipliquen la obra que Jesús ha hecho en su vida. Entonces, el obrero fiel, una vez más, mis hermanos, debe cumplir con la meta. Y ya vimos que debe cumplir con la meta con 2 puntos que hemos visto. Debe cuidar fielmente de su ministerio, el ministerio que se le ha encomendado, pero también debe cuidar de predicar fielmente la palabra de Dios. La palabra que ella es la que llega efectivamente a través de que usted la lleve efectiva, saludable tal como es. Y ahí eso nos pasa al tercer punto, hermanos. Cuidar de no apartarse de la verdad. Ante apegarse a las sanas doctrinas, fielmente apegarse a las sanas doctrinas. ¿Por qué, hermano? Porque hay algo peligroso, delicado, que hay que hacer frente a la apostasía. A la apostasía que Pablo le dice a Timoteo que vendría y se mezclaría y se introducía en las iglesias, que no es más que un grupo que no sigue la verdad de Dios, la rechaza, hermano. Y ante ello hay que tener mucho cuidado y hacer frente a eso, porque esos falsos maestros, todo lo que buscan, mis hermanos, es tratar de que se cumplan sus deseos carnales, sus concupiscencias, sus deseos sean satisfechos utilizando la palabra de Dios. Qué crítico, hermano, y delicado es esto, que se quiere utilizar la palabra de Dios para usted lograr sus objetivos. Que dijo Jesús que un día vendría, y que nos dice ahí Pablo, a juzgar a vivos y a muertos. Un día se juzgará la actitud de esos individuos, y sobre todo por querer dañar la verdad de Dios. Y hay que recordar algo, mis hermanos, que el que pretende dañar la verdad de Dios nunca tendrá resultado. Si esos resultados en la vida de esos hombres hubiesen querido llegar a la magnitud y al tiempo que nosotros estamos, se hubiese detenido allá, desde que se predicó en ese tiempo, se hubiese detenido ahí, pero la grandeza del Dios omnipotente que servimos la ha llevado hasta hoy. Usted le ha creído. Denle un aplauso a Cristo. Usted le ha creído a esa grandeza de su palabra, y ella es la que ha venido a hacer con usted. Ahora es vivirla, hermano, digerirla, creer en esa palabra y cuidarla.
como se nos da el mandato. Hacer frente a todo aquel que quiere venir con sus engaños a hacer de la palabra de Dios triza. Y eso no está muy lejos, porque usted en los coches se monta, usted al lado de su casa tiene un vecino, usted donde quiera oye a personas e individuos rechazar la palabra de Dios y querer poner a Jesús en el lugar que no debe de estar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día vendrá a rendir cuenta sobre cada siervo de Él, pero sobre un mundo que espera de ellos. Oseas 4:9, la palabra nos dice: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Ante la situación del pueblo estar apartado, alejado, rechazar la palabra de Dios y lo que esa palabra dice. Entonces él dice: todo aquel que rechaza la palabra de Dios un día estará en la presencia de Él y Él le juzgará por su pecado. Hermano, eso no se va a quedar impune. Y a nosotros pues es rendir cuenta, porque se nos va a pedir cuenta. Se nos va a pedir cuenta, y no solamente es enfrentar, sino también es ver el peligro de esos falsos maestros. El peligro, porque lo que tienen es comezón de oír cosas vanas, vacías. Toda aquella persona quiere que se le diga lo que quieren oír, no lo que verdaderamente se le debe decir. Y nosotros estamos llamados a decir lo que se tiene que decir de la palabra de Dios. Pésele a quien le pese, hermano. Tómese como se tome. Hay que hablar la palabra del Dios viviente, tal como es, del Dios verdadero, por ese peligro de esas filosofías que de lo que quieren hablar es fábula o doctrinas cómodas, hermanos, vacías, sin fundamento, pero sus vidas, hermanos, su esperanza está como la canción que dice: párate sobre la arena. Si te paras sobre la arena, ¿qué va a pasar? Va a deslizar, te va a caer y tal. Su conducta, su esperanza está basada en arena. No está basada en el fundamento de la roca que es Cristo. Y la tenemos nosotros, hermanos. La tenemos nosotros para hablar de Él tal como se nos ha mandado y cuidar de ella tal como se nos ha mandado también, ante todo lo que es esa palabra. El verso 3 y 4 nos dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán las sanas doctrinas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas, a mitos, a cosas, mis hermanos, imaginadas del conocimiento humano. Entonces, Pablo prevé tanto a Tito, a Timoteo y a cada uno de nosotros de ese tipo de maestros falsos que vendrían, lo cual nosotros lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo porque ¿qué usted cree de un individuo que hace? Hay que tener mucho cuidado. Le servimos a un Dios totalmente santo, pero que es un Dios disciplinado, un Dios de orden y cuidado para que el que le cree llegue en la manera saludable que tiene que llegar. Y Él mismo entienda: Él fue que me liberó, Él fue que me sanó, Él fue que me dio la sanidad que todos los médicos que visité no me habían dado, tanto la física, pero cuando yo no perdonaba a mi papá, cuando yo no perdonaba a mi mamá, cuando yo no perdonaba a mis hijos, cuando yo no perdonaba al vecino, cuando no perdono a mi mamá que me dio la vida, Él me ayudó a perdonar, sanó mi corazón, me sanó mis heridas, me sacó del lodo, hermano. Ese Jesús, el que hoy nos llama a nosotros también a poder entender
lo que Pablo le está preveyendo a Timoteo, a Tito y a cada uno de nosotros para esta generación, para que estemos alerta, cuidadosos de esos falsos maestros y sobre todo el trabajo que hagamos, mis hermanos, produzca satisfacción, que llegue a la vida de la persona, que le alimente, que le soporte, que le lleve a entender en el error que está y ayudarlo a salir de ahí. A ser cuidadoso en soportar, a ser cuidadoso en guiar como lo que Dios nos ha llamado, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer? Porque lo que vimos es cuidar de no apartarnos de la verdad, apegado firmemente a esa sana doctrina, apegado para no salir de ella por el peligro de esos falsos maestros, por el peligro de esa falsa filosofía que es la apostasía. Pero ¿cómo ahora podemos permanecer fieles, apegados a esa verdad, hermano? El consejo que le da Pablo a Timoteo: siendo prudente, moderado, equilibrado en todo lo que hace, al llevar la palabra de Dios, al dirigirte a quien te va a dirigir, a la grey de Dios, a los vecinos, donde tú estás, donde tú trabajas, lo que tú haces, sea moderado, prudente en llegar con la palabra que se tiene que llegar. Primera de Pedro, al ser prudente, nos exhorta también, 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león, ¿qué hace el león? Como león rugiente, anda alrededor buscando víctimas quien devorar. Mi hermano, a nosotros las advertencias se nos dan cada día en nuestra vida de lo que hay que hacer, pero tenemos un enemigo que no quiere que la meta sea cumplida. La meta que usted tenga, priorice la que debe ser para Dios. La meta que usted tenga en su vida, en su empresa, en lo que son sus logros, todo lo que usted emprenda, que se vea a Cristo a través de actuar con la prudencia que tiene que tener. Si tiene empleado, si tiene gente a su cargo, si tiene vecino, sé prudente. Sobre todo, mi hermano, todas las amenazas que usted pueda recibir del enemigo, todas esas situaciones en el ministerio, en sus relaciones, en su familia, todas deben de ir depositadas en Cristo, porque está pendiente de nosotros, para que seamos cuidados, para que seamos guiados todos los días plenamente y cada momento a la verdad que Dios quiere que sigamos, para que seamos los obreros que están alerta ante esas acechanzas del enemigo. Un león, cuando se le tira a una presa, ya él tiene determinado qué va a hacer. ¿Qué va a hacer con esa presa, hermano? Cuide usted de que no sea la presa del maligno, porque se le va a tirar, le va a llegar. Pero recuerde que el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios para llegar a usted. Amén. Dele amén al Señor. Tiene que pedirle permiso para llegar a usted. Ahora, ¿cuáles son las actitudes que estamos teniendo en la vida cristiana para que se le dé ese permiso de hacer con nosotros lo que se quiere hacer? Dios también ahí está trabajando, hermanos. Dios está ahí llevándonos a probarnos a hacer lo que Él tiene que hacer. Por el peligro, mis hermanos, de esos falsos maestros, soporte las aflicciones. Todas las aflicciones, Pablo le dice a Timoteo que debe soportar, sopórtala. Haz obra de evangelista. Llega donde tiene que llegar, al tiempo y fuera de tiempo, porque el mismo tiempo va a provocar
darte a conocer la razón de lo que tú hiciste, de la manera en que llevaste el Evangelio, si llegó o no llegó. Persiste en hacer esa obra. Él les dice, cumple tu ministerio. ¿Estamos nosotros atentos a eso, hermanos? A cumplir esa meta, para cumplir el ministerio que se nos ha entregado, de ese gran compromiso, de ese gran y maravilloso encargo que se nos ha dado. Lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo. Dice el verso 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obras evangelísticas, cumple con tu ministerio. No te lleve de lo que tú ves que digan nosotros. Haz el trabajo que tú tienes que hacer. Como le dijo el sapito al león. Se estaba quemando la cerva y ellos por allá, y el sapito era el que llevaba el chiquetico de agua. Llevaba el chiquetico de agua y dice, ¿tú crees que lo va a apagar ese fuego? Dice el sapito, yo estoy haciendo mi parte, haz tú la tuya. Únete al equipo de lo que quieren hacer las cosas para Dios, hermano. Hoy se nos da un reto. Hoy se nos dice lo que tenemos que hacer. Hay que cuidar fielmente de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay que cuidar de predicar la palabra de Dios. Hay que cuidar, mis hermanos, fielmente de hacer lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Cada día hay que cuidar de ello. Hay que cuidarlo para que Dios sea glorificado, y hay que cuidar de que tú no seas uno de lo que el enemigo tiene para apartarte de la verdad. Ojo visor ante esos 3 puntos que Dios nos ha regalado hoy, y que Él, a través de lo que hemos visto en la palabra de Dios, hemos tenido un buen ejemplo en todo el libro a través de la persona de Pablo. Pablo, en la condición que él estaba preso, ya para ser decapitado, ser asesinado. Mi hermano, y vea cómo escribe: motivando, exhortando, animando. Mis hermanos, debemos ser motivadores, animadores, exhortadores, de predicar la palabra de Dios, de guiar a otros, de animarlo, de motivarlo. El que usted ve desanimado, anímelo, motívelo, no lo empuje. No lo empuje a caer. Se nos ha dado el legado a que seamos los hombres fieles y mujeres fieles para que podamos cumplir la meta que se nos ha encomendado. Y un obrero fiel a Dios inicia bien y termina bien. Que Dios le bendiga, hermano, en esta mañana, y podamos ser los hombres y mujeres en esta generación que Dios quiere que seamos. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a nosotros a ser esos hombres fieles, que podamos cumplir la meta hasta el fin de nuestra vida, tal como Pablo nos enseña. A punto de morir, él escribe esta carta para motivar, estimular, pero para que se entendiera la fidelidad de Dios en él. Y ahí estaba pasando el bastón a otro hombre fiel que iba a multiplicar, a sumar la obra de Dios, no a restar la obra de Dios, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, sigas obrando conforme a tu palabra en nuestras vidas, y sobre todo en todo lo que tú nos has regalado en el día de hoy. Debemos cuidar fielmente, mi Señor, de lo que tú nos has encomendado. Fielmente, mi Señor, de ser esos obreros que prediquemos tu palabra. De ese encargo, llevarlo a que se multiplique. De ese encargo, aprender a pasar el bastón a otros hombres fieles. Aprender a guiar, soberano Señor. Danos el corazón. Danos las habilidades, Señor. Danos la sabiduría para tolerar, para ser prudente, Señor, para
resistir las aflicciones, todas las situaciones que podamos pasar en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en el ministerio que nos ha puesto, en los diferentes trabajos, en todas las partes por las cuales tú quieres que andemos. Ayúdanos a ser prudentes, a ser sobrio, a velar, Señor, a no dejarnos influenciar de las cosas que no dejemos dejarnos influenciar de todos los falsos mensajes de la apostasía. Guárdanos, permítanos ser los defensores de tu palabra y llevarla auténtica, verdadera, tal como es, para que ella provoque el trabajo, germine en la vida de aquellos que puedan escucharla a través de tu Espíritu Santo, y permítenos no apartarnos de esa verdad. Guárdanos, ayúdanos a ser esos hombres fieles que podamos cumplir a sí mismo como Pablo cumplió. Nos deja un legado, pero viendo cada día la persona de nuestro Señor Jesucristo, que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y un día estaremos ante su presencia, donde Él probará nuestra fidelidad. Gracias por tu palabra, por tus bondades, porque ella es buena, ella es nueva cada día, y nos guía a ser los hombres y mujeres que tú quieres para esta generación. Gracias, Señor. Gracias por las visitas que tenemos en esta mañana. Que tu palabra haya hablado a tu iglesia y a la vida de cada uno de ellos. En el nombre soberano de nuestro Señor Jesucristo. Amén.